Como vamos a hablar de buenas prácticas, pienso que entonces tenemos que comenzar hablando en qué consiste el concepto de buenas prácticas. Y vamos a ver que estas son formas de actuación innovadoras que van a aportar mejoras relevantes en términos de eficiencia. O sea, cuando hablamos de eficiencia siempre tenemos que tener presente la optimización de los recursos. Eso siempre hay que tenerlo en consideración, o de la pertinencia, o sea, que sean adecuados a los fines que perseguimos. Y súper importante, que sean susceptibles de ser transferidos a un ámbito general. ¿Cómo evolucionan las buenas prácticas? Sabemos que estos criterios pueden cambiar con el tiempo en la medida que aparecen nuevas evidencias. Probablemente cosas que hablemos más tarde de buenas prácticas, quizá la semana que viene ya sean obsoletas y surjan otras consideraciones. Y algo importante es que es importante que van a variar de un sitio a otro dependiendo de la disponibilidad de recursos. Por eso vamos a ver que probablemente las cosas que en materia de buenas prácticas que podemos hacer en un determinado hospital, pues no podamos hacerlo en otro. Pero que sí vamos a ver que hay cosas que son comunes y que independientemente del lugar donde nos encontremos, vamos a poder realizarlas. Recordar que no puede existir buenas prácticas sin humanización. Recordemos el concepto de humanizar, que es una interacción entre los conocimientos de la ciencia y los valores del ser humano para poder establecer una asistencia médica con calidad. ¿Quién nos recuerda esta imagen en la película de Patch Adams, verdad? Yo creo que fue realmente una lección para todos nosotros. Yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, ¿por qué hablar de buenas prácticas en la atención del recién nacido prematuro? Porque realmente estas son las cifras. Según la Organización Mundial de la Salud, existe una epidemia de muertes en prematuros o sea, hay una epidemia de muertes recién nacidos prematuros y esto representa uno de los mayores desafíos del siglo XXI. Las complicaciones del nacimiento prematuro superaron a todas las otras causas, siendo actualmente la principal causa de mortalidad en el mundo. Veíamos ayer, nos encontrábamos en la OPS y veíamos con la doctora Morales cómo ya para el año 2015 se hablaba de que 1.100.000 niños morían al año. Veíamos en el último informe del 2016 que se habla de que 1 millón muere los primeros 7 días y el otro 1 millón va a morir de los 7 a los 28 días, o sea que cada día ha ido en aumento las muertes por prematuros. 7.000 recién nacidos mueren diariamente por causa de la prematurez. Y fíjense lo que está pasando. Ahora mismo a nivel mundial se están haciendo grandes inversiones. Hay un fondo de financiamiento de unos 250 millones de dólares, todo esto dirigido a grupos de investigación de 20 campos diferentes, solamente para identificar las causas que aún permanecen desconocidas del nacimiento prematuro y sobre todo de encontrar formas efectivas para prevenirlo. Pero no todo es malo. Dice la Organización Mundial de la Salud que el 75% de nuestros prematuros pueden sobrevivir con medidas sencillas y de bajo costo y que un 25% va a meritar cuidados en unidades de cuidados intensivos. Entonces, ¿cuáles son las principales estrategias para disminuir morbimortalidad en el recién nacido pretérmino? A medida que vayamos desarrollando la plática, yo quiero que vayamos haciendo como un autoanálisis de qué tenemos en nuestros hospitales, de las cosas que mencionamos, qué nosotros estamos haciendo y vamos haciendo una autoevaluación de si realmente nosotros estamos acogiendo las buenas prácticas y asimismo hacer un autoanálisis de las cosas que podemos mejorar desde donde nos encontremos. ¿Cuáles son esas principales estrategias? Señores, uso de esteroides antenatales, el gol estándar en la atención, en la prevención del parto pretérmino, en la embarazada, menos de $1 nos cuesta administrar esteroides antenatales a nuestras madres y con esto vamos a disminuir incidencia de síndrome de distrés respiratorio y sobre todo secuelas neurológicas a largo plazo. Estrategia mamá canguro. No son programas de alto costo, han salvado miles de vidas de niños y vamos a ver más adelante que sí podemos hacerlo desde cualquier lugar donde nos encontremos.
y lo que es la terapia precoz con antibióticos, y de esto vamos a enfatizar un poquito más adelante, porque sabemos que las infecciones están tomando la delantera como causa de muerte en nuestros recién nacidos prematuros. Estas son las cifras de las bases de datos del Registro Nacional del Departamento de Nacidos Vivos del Ministerio de Salud, y vamos a ver que el 85% de los nacimientos entre el año 2016 y lo que va del año 2017 corresponden a recién nacidos entre las 32 a 37 semanas, menos de 37, o sea, lo que llamamos prematuros moderados o tardíos. Dirían, bueno, qué bueno, porque esos son lo que, pero sabemos que realmente esta población tiene también sus complicaciones, como vamos a ver más adelante. Los muy prematuros, de 28 a 32 semanas, un 11%, y a mí particularmente me llama mucho la atención cómo se ha incrementado los prematuros extremos hasta un 4%. Las cifras globales hablan más o menos de un 1% y era como se había mantenido el país. Sin embargo, tenemos que analizar qué está pasando porque justamente es esta población la que tiene la mayor tasa de mortalidad. Recordemos que si vamos a hablar de buenas prácticas, tenemos que tener pendiente que las buenas prácticas inician intraútero. Y como decía el doctor Vargas, el 98% de nuestros partos son institucionales. Entonces, a veces nos preguntamos, entonces, ¿qué está pasando con el chequeo prenatal de nuestras madres? Recordar el rol del obstetra para detectar factores de riesgo. Y en esto me quiero detener, estos factores todos los conocemos, pero me quiero detener en dos, que es la edad materna. 20% de nuestras adolescentes embarazadas realmente es un dolor de cabeza para la salud pública y sabemos cómo repercute esto en la salud de la madre y de este recién nacido. Y lo que es las infecciones maternas. ¿Y por qué de manera particular me preocupa? Porque tenemos demasiados recién nacidos infectados y vemos que la mayor mortalidad en nuestros prematuros ocurre en los primeros 7 días, muerte precoz, lo que significa que probablemente ese bebé ya venía infectado cuando nació y no que sean debidas a infecciones asociadas a la atención en salud. Pero son de las cosas que tenemos que analizar. Pero no solo la responsabilidad recae sobre el ginecólogo, esto es un asunto de responsabilidad compartida. También nosotros los neonatólogos tenemos nuestra cuota de responsabilidad y siempre debemos de preguntarnos cuando vamos a recibir un recién nacido pretérmino, ¿estamos realmente nosotros anticipando las situaciones que se pueden presentar? Y en este sentido siempre tener presente una historia clínica perinatal detallada, resaltando esos factores de riesgo, si esa madre recibió inductores y sobre todo si esa madre tuvo una buena pesquisa y tratamiento de todo lo que tenga que ver con infecciones, sobre todo del tracto génito-urinario. La sala de recibimiento, sabemos cómo son las salas de recibimiento de nuestros hospitales, un aire acondicionado súper frío, cuántos estamos pendientes a que el aire esté apagado cuando vamos a recibir un prematuro. Tomamos en cuenta si todos los prematuros son iguales, si vamos a tener las mismas previsiones dependiendo de la edad gestacionaria y el peso de este bebé. Vemos acá cómo dice disponibilidad de bolsa plástica, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. La parte de dialogar con los padres. ¿Nos tomamos nosotros realmente el tiempo para que los padres formen parte de la toma de decisiones o simplemente el obstetra nos llama ya cuando el niño va a nacer y entonces simplemente llegamos, recibimos el bebé y los padres ni se enteran de lo que está pasando en esa sala? Entonces, el concepto de anticipar siempre debe de tener acompañamiento y debe de tener orientación como parte de buenas prácticas. Decíamos, ¿son iguales todos los prematuros? Evidentemente que no son iguales. Según la nueva guía de la Academia Americana de Pediatría, todo recién nacido por debajo de 1.200 gramos, independientemente de que vaya a recibir reanimación o no, debe de ser colocado en una bolsa plástica. Podemos utilizar las bolsas que utilizamos de sándwich para la loncherita de los niños
Y entonces lo que se recomienda es que este bebé no sea secado, inmediatamente nace colocado en la bolsa, se le coloca el gorrito y luego, eso no nos toma más de 3 segundos, y luego procedemos a reanimar. Y en caso de que este bebé no necesite reanimación, pues entonces lo que hacemos es que ya dentro de la bolsa lo llevamos a la unidad donde se supone tenemos un personal esperando con una incubadora con una temperatura 35 a 37 grados. Inmediatamente alcanzamos la temperatura deseada, retiramos el bebé de la bolsa. Importante, ¿por qué no se seca el bebé? Porque sabemos que las pérdidas insensibles de los prematuros son muy altas. Entonces corremos el riesgo de producir quemaduras y lesiones con la bolsa plástica. Este es el ambiente que habitualmente vemos en nuestras unidades. Luces brillantes, todo el mundo hablando al mismo tiempo, colocamos el bebé en un canastico con un colchoncito, a veces estamos pendientes de que la superficie del colchón es muy dura, comenzamos a hacer procedimientos invasivos sumamente dolorosos, y aquí está todo el equipo. O sea, estamos todos esperando para caerle encima a este bebé que realmente, miren, él está en su mundo, soñando realmente con la luna, y nosotros estamos todos con el catéter, con el tubo, con la bolsa, a tomar análisis, dispuestos a salvar su vida, pero sin tomar en cuenta qué está pasando realmente con este bebé. Y él está en este mundo, todavía recordando su ambiente útero materno. Recordemos que es oscuro, cálido, pero sobre todo acogedor. ¿Qué pasa entonces con los avances tecnológicos? Que realmente cada día salvamos más niños, sobre todo prematuros extremos, pero eso está llevando a que tengamos niños aislados con una atención tecnificada en exceso, y entonces nosotros olvidamos lo que es el riesgo de ruptura del vínculo paterno-materno y olvidamos sobre todo la salud emocional de nuestros bebés prematuros. Decía Albert Einstein, yo temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad, porque el mundo solo tendrá una generación de idiotas. Y realmente yo creo que debemos de reflexionar en esto, porque lamentablemente es el mundo en el que nuestros hijos están creciendo. Entonces nosotros, como personal de salud, tenemos que cuidarnos cada día de no pertenecer a esta generación, porque no fue para eso que Dios puso el don que puso en cada uno de nosotros. Y este es nuestro recién nacido. Llega a nuestra unidad, estímulos anárquicos. Dicen algunos estudios que un recién nacido se somete a más de 100 estímulos al día, cientos de manipulaciones. No respetamos el ciclo de vigilia-sueño, mucho estrés ambiental y sobre todo actos dolorosos. Olvidamos el estrés de los padres. Sentémonos a reflexionar, probablemente a nivel privado lo hacemos, pero sentémonos a reflexionar cuántos de nosotros en nuestros hospitales se toma el tiempo para dialogar con esos padres. Recuerden, señores, que no era el niño idealizado, de que un padre no sabe lo que es una UCIN, de que rompemos ese vínculo de amor que existía, y entonces sobre todo cuando la mamá llega y le decimos, señora, la visita era a las 3, son las 3:45, usted tiene 5 minutos, para la próxima llegue temprano. O sea, reflexionemos cuántos de nosotros ha hecho eso alguna vez y pongámonos en el lugar de esa madre y recordemos que no vamos a pertenecer a esa generación de idiotas, ¿verdad? Y las experiencias dolorosas, las consecuencias a largo plazo. Vamos a hablar un poquito de esto. Las evidencias dicen que las experiencias dolorosas tienen consecuencias a largo plazo. ¿Cuáles? Alteraciones neurológicas, alteraciones de la percepción del dolor, trastornos de la alimentación, trastorno del sueño. Hay algunos estudios que reportan que estos niños que fueron prematuros, que fueron sometidos a tantos estímulos anárquicos, tienen trastorno del carácter y posteriormente, cuando son adultos, son niños sumamente agresivos, obviamente si no se le da el seguimiento adecuado y no hacemos una medicina tomando en cuenta el neurodesarrollo del mismo.
Por lo tanto, este conversatorio lo vamos a dirigir a los que son las necesidades del recién nacido prematuro. Entonces, vamos a ver que vamos a hablar del impacto ambiental, del cuidado, de la postura, del cuidado de la piel, la disminución de la luz, la disminución del ruido, el manejo del dolor, la lactancia materna y lo que es el método canguro. Y ahora yo le pregunto a ustedes y analicemos, en nuestras unidades, aún estemos en Jimaní, ¿podemos nosotros o no realmente hacer cuidados dirigidos a las necesidades del recién nacido prematuro sin necesidad de recurrir a ningún tratamiento de alto costo? Para hablar de buenas prácticas tenemos que tomar pendiente lo que son los cuidados centrados en el desarrollo, y esto solamente para recordar la madurez cerebral. Recordemos que es en el último trimestre cuando se completa la organización neuronal y la mielinización, y algo importante es que el aumento del volumen cerebral se da de manera increíble, sobre todo en las áreas occipital y frontal. Entonces, ¿qué pasa en nuestro recién nacido prematuro? Que va a tener respuestas desorganizadas, no va a tener va a tener una capacidad limitada de adaptación y sobre todo la inmadurez vasomotora. ¿Qué dicen las evidencias en relación a la postura que debemos de darle a nuestros recién nacidos prematuros? Siempre tratar de promover la postura en flexión. Esto tiene que ver con favorecer la cabeza línea media, y algo importante es que nuestro bebé tiene que tener la facilidad de hacer este movimiento mano-boca que hacía normalmente cuando estaba intraútero. ¿Quién no ha visto alguna vez un bebé amarrado en una incubadora, en una cunita, porque se quita el tubo, verdad? Entonces, analicemos esas cosas que estamos haciendo. Obviamente lo hacemos porque no queremos que el bebé se retire el tubo y no queremos tener que agredirlo otra vez, pero realmente estamos con eso realmente haciendo buenas prácticas. Realizar cambios posturales lentos y en horarios programados, y la colocación de nidos. Nido no necesita alto costo. Una sábana, podemos hacer un nido. Y esto es importante, agrupar las intervenciones. Siempre debe de haber un plan cuando tenemos un recién nacido prematuro, sobre todo los extremos. Médicos, enfermera y todo el personal relacionado. Si a las 4 de la tarde se va a alimentar, a esa hora se le va a tomar la muestra, se van a medir los signos vitales y luego nuestro bebé debe dormir y descansar. Estos son los nidos y esta es la postura correcta. Fíjese que ese niño está colocado en un ventilador, está en su nido y eso no interfiere en nada con el ventilador. En relación al ruido y al medio ambiente, se recomienda que la unidad tenga menos de 45 decibeles. Eso es una fuerza de recomendación 1. Ahora bien, ustedes dirán, bueno, pero nuestras unidades no tienen sonómetros. Oye, pero ¿qué mejor sonómetro que un letrero que diga favor silencio? ¿Qué mejor sonómetro que cada miembro de la unidad esté empoderado en que no puede hacer ruido, en que no se puede apoyar de la incubadora? Y miren que realmente ustedes saben que eso es un dolor de cabeza lograrlo. Y que cuando abran la puerta de la incubadora, con cuidado, o sea, no tenemos que tirar la puerta de la incubadora del bebé. Disminuir la luz y sobre todo las puertas de las unidades deben permanecer cerradas, ¿verdad? Porque para eso es que están. Entonces, este letrerito no nos cuesta nada, que esté en todas nuestras unidades, ponerle una sábana, aunque se vea feo, no nos cuesta nada. ¿Y quién nos recuerda, sobre todo cuando hicimos residencia, alguna vez esta imagen? ¿Saben lo que es eso? Un radito. Ahora no pone radio, pero se pone el celular y entonces la licenciada te dice, ay doctora, pero era que imagínese, no dormíamos, entonces teníamos que permanecer despiertos. Pero no, realmente esto es algo que nosotros debemos dejar de hacer. Los cuidados centrados en la familia, y en esto, fíjense que muchísimas unidades del Reino Unido, en Europa ya se tiene lo que son horarios libres de visita. ¿Y esto por qué? Porque se ha demostrado que el acompañamiento hace que la estadía de estos bebés y la recuperación sea mucho más rápida, por lo tanto se va a invertir menos recursos, porque estos niños van a durar menos tiempo, menos manipulaciones, menos infecciones. Entonces se recomienda que si la madre lo desea, debe de permanecer 24 horas con el bebé, asistir a las tomas, ¿verdad? Excepto cuando se vayan a hacer procedimientos muy grandes, pero aún así la madre tiene el derecho de permanecer. Lo que sí no cambia es que la información
siempre se debe dar solo a los padres para evitar, ¿verdad?, que las informaciones lleguen como no es. El método mamá canguro, sabemos que debe de iniciarse desde la unidad, porque lo que se ha demostrado es que el niño necesita estímulo sensorial mínimo lo antes posible. Se habla de mínimo 2 horas de estímulo sensorial al día. Por lo tanto, el método canguro debe de iniciarse desde la unidad. Todos sabemos las ventajas del método mamá canguro, solo por mencionar algunas. Recordemos que inició en Bogotá hace 25 años y que es uno de los pilares, si no por decir el gold estándar de la humanización en la neonatología. Sabemos los miles de vidas en nuestro país, más de 3.000 niños se han salvado desde que los programas Mamá Canguro se llevan en nuestro país. Mejora la calidad de relación madre-hijo, mejora la morbimortalidad, mejora el desarrollo neurosensorial, favorece la lactancia, recordemos siempre, lactancia materna, primera vacuna que recibe nuestro recién nacido prematuro. Mejor ganancia de peso y obviamente mejor estancia hospitalaria. Y esto es importante, mejora la autoestima, tanto de los padres, pero también la autoestima en el futuro de nuestros recién nacidos. Entonces vimos que sí hay acciones, tal como dice la Organización Mundial de la Salud, que sí podemos llevar a cabo para salvar la vida de nuestros recién nacidos prematuros, porque siempre tenemos que tener pendiente que no es solo sacar el niño, ponerle el tubo si hizo un neumotórax, no es solo intubarlo y decir, ok, lo puse en el ventilador, ya lo saqué, soy un héroe. Entonces se nos pone el ego aquí arriba del intensivista neonatal y bueno, pero se nos está olvidando que este bebé va a tener secuelas de su neurodesarrollo y que todo eso podemos prevenirlo con medidas tan sencillas como las que nosotros terminamos de mencionar. Entonces, ¿qué esperar ante un recién nacido pretérmino? Recordemos que un 25% va a ir a nuestras unidades de cuidado intensivo y que va a presentar una serie de situaciones para las cuales nosotros tenemos que estar prevenidos. Las más frecuentes, apneas, síndrome de distrés respiratorio, trastornos metabólicos, ojo, alta tasa de infecciones, retinopatía, displasia broncopulmonar. Fíjense que antes en nuestro medio no teníamos tanta displasia broncopulmonar, pero ahora, a medida que cada día vamos sacando prematuros más extremos, vemos como esto aumenta, por lo que yo creo que ya debemos de ir pensando que ya nuestro país debería comenzar a hacer los pininos para tener una clínica de broncodisplasia pulmonar en alguno de nuestros hospitales. Y las alteraciones del neurodesarrollo. ¿Qué ha pasado con las causas de mortalidad en los prematuros extremos? Recordemos que antes la enfermedad de la membrana hialina era la primera causa, pero ha pasado a ser secundaria de un 70 a un 20% debido a las mejoras en la prevención, lo que hablábamos. Uso de corticoides prenatales y tratamiento con surfactante. Recordemos que desde el año 2005, gracias al programa PAUSIN, pues nuestro país cuenta con surfactante y realmente son pocos los hospitales materno-infantiles del país que ya no lo tienen. Y eso realmente, eso debemos de aplaudirlo porque como avance de buenas prácticas en nuestro país ha disminuido de manera increíble la mortalidad de los prematuros. Pero ¿qué pasa? A medida que hacemos más intervenciones y nuestros niños duran mucho más tiempo en nuestras unidades, entonces se han incrementado las causas de muerte por sepsis y es el motivo más frecuente en los últimos años. Según un informe de la Dirección General de Epidemiología, ya en el 2015 se hablaba de que la tasa de mortalidad asociada a las infecciones, asociada a la atención en salud en los hospitales infantiles aumentó la muerte por sepsis de un 19.6 a un 35.2%. Entonces, esto es importante. ¿A quién de nosotros alguna vez no nos ha pasado que decimos como que no me gusta? Yo creo que todos alguna vez hemos dicho el como que no me gusta y sobre todo cuando la enfermera nos dice, doctor, doctora, ese niño a mí no me gusta. Él está comiendo, pero como que no me gusta. Si se le prendió el bombillito, señores, no lo dejen pasar. Yo recuerdo al maestro Luis Rivera que siempre decía, tu recién nacido prematuro te da una sola oportunidad y si la dejaste pasar, por más tecnicismo que utilicemos, no lo vamos a salvar. Entonces, recordemos
que las señales de alerta de infección en nuestros recién nacidos a veces son muy imperceptibles. De repente que hizo una hipotermia, de repente que dejó un poquito de residuo gástrico, o que se distendió, o como que está hipoactivo, o como que se hizo apnea, entonces el monitor te dice apnea y todos decimos, no, eso es el monitor. No, pero no desaturo, eso es el monitor. Si no vamos a creerle al monitor, entonces no lo usemos, porque siempre que te da señal de apnea hay que hacer algo para ver si realmente. Yo leí una vez, no recuerdo dónde, pero eso me impactó, decía, no es al recién nacido a quien le corresponde demostrar que está infectado, es al médico a quien le corresponde demostrar que no existe infección. Entonces, es nuestra responsabilidad. Y fíjense qué fácil es prevenir las infecciones en nuestros prematuros. El gol estándar para prevenir infecciones sigue siendo el lavado de manos. Más del 90% se puede prevenir solo con lavado de manos. Para esto solamente necesitamos tener conciencia de que no podemos tocar jamás un recién nacido sin lavarnos las manos, tener agua y jabón, donde hay clorexidina, fabuloso, utilizar clorexidina, pero sobre todo conciencia de que ese puede ser nuestro hijo y que nosotros no podemos tocarlo jamás sin lavarnos las manos. Protocolo de estimulación mínima, entre menos intervenciones, pues mejor para nuestro bebé. Esto es importante, no colocar sensores en menores de 800 gramos. Porque recuerden que la piel del recién nacido prematuro no está queratinizada, por lo tanto es muy susceptible a producir lesiones. A mí me pasó el otro día que yo llego a la unidad y encuentro un recién nacido de 750 gramos con los sensores puestos. Tenemos protocolizado que no debemos de utilizarlo. Yo le digo a la enfermera que está, oye, ¿por qué le pusiste los sensores? Ay, doctor, era que estaba muy mal, estaba desaturando y queríamos vigilar. Ok, le explico, doy la vuelta, seguimos pasando visita y cuando vuelvo a ver el bebé lo encuentro sin los sensores. Entonces le digo, ¿y ahora qué pasó? No, se lo quité porque usted dijo que no. Y entonces, ese bebé recibió doble agresión cuando se lo pusimos, pero peor cuando se lo retiramos. Entonces, si se lo pusimos, pues ni modo, ya dejémoslo, ¿no? El retiro oportuno de la canalización umbilical. La tendencia debe de ser cada día menos canalización umbilical, menos enterocolitis, menos hipertensión portal, menos abscesos hepáticos. Entonces, retirar oportunamente desde que el niño está estabilizado hemodinámicamente. El uso de catéter percutáneo. Miren, esto realmente funciona. En nuestra unidad comenzamos hace 6 meses el protocolo de colocar catéter percutáneo a todos los niños menores de 1.500 gramos. Disminuye estadía, podemos ponerle alimentación parenteral y nuestros niños no vamos a estar, ¿verdad?, funcionándolo a cada rato, retiramos oportunamente el catéter, pero para esto necesitamos aprender a desaprender. Esto es un proceso, costo-beneficio, sí funciona, disminuye estadía, pero tenemos que entrenar a nuestro personal y para eso nosotros necesitamos apoyo, necesitamos entrenar a nuestras enfermeras para que aprendan a poner los catéteres. Al principio es difícil, porque no todo el mundo se involucra, pero luego que ya aprenden, pues a todo el mundo le quieren poner un catéter. El destete precoz del ventilador mecánico. Miren, eso es importante. Yo pienso que nosotros todos los días debemos de levantarnos y cuando vamos rumbo al hospital, ir pensando, ok, tengo 3 prematuros en el ventilador y los voy a extubar a los 3, aunque no los extubemos. ¿Y esto por qué? Sabemos las neumonías asociadas a ventilación, sabemos los barotraumas. Entonces, todos los días tenemos que ir pensando, voy a sacar ese bebé del ventilador, aunque no podamos hacerlo. La antisepsia con clorexidina al 0.05%. Señor, eso está más que demostrado que disminuye las infecciones en la UCIN, manejo adecuado de catéteres, cambiar el bajante de alimentación parenteral diariamente y esto que es importante. Levanten la mano, ¿cuáles de las unidades de los hospitales que están acá tienen protocolos de control de infecciones socializados con todo el personal? Ok, eso es importante, porque vemos que la sepsis se ha comportado, ¿verdad? Es la primera. Entonces, yo creo que debemos
de aprovechar ahora que ya se están haciendo la socialización de los protocolos por parte del servicio en los diferentes hospitales y tomar en cuenta la importancia de la socialización de los protocolos de control de infecciones por el equipo de la UCIN. Solo para recordar, esto lo sabemos, la única inmunoglobulina que atraviesa la barrera placentaria es la IgG y lo hace fundamentalmente en el último trimestre. Entonces, ¿qué pasa con nuestros niños por debajo de 32 semanas? Van a tener ausente o disminuida actividad opsónica y muy importante, no van a tener actividad neutralizante para virus. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque nosotros invertimos millones de pesos para rescatar la vida de los recién nacidos prematuros extremos. Nosotros hicimos en el hospital así un análisis, más o menos 25 días promedio, un bebé, muchas veces ustedes saben, todos en nuestros hospitales tenemos que enviarlo porque hay más niños esperando, entonces por un tema de espacio no podemos dejarlo más tiempo. Y entonces esos niños se reingresan con infecciones virales, como vamos a ver más adelante, duplicamos el costo en salud y entonces mayor mortalidad, porque realmente estos niños, independientemente de que estén en el programa Mamá Canguro o no tienen actividad neutralizante para virus. Y vamos a ver que en los periodos estacionales entonces van a llegar con influenza y con virus sincitial respiratorio sobre todo. La Organización Mundial de la Salud, 30 a 40% de las muertes neonatales son por infecciones relacionadas. Bien, yo creo que dejamos las infecciones ahí y vamos a ver la prevención del síndrome de distrés respiratorio. Gold estándar, todos lo sabemos, uso de surfactante, todos aquí sabemos aplicar surfactante, solo recordar que lo ideal es que debe de administrarse 15-30 minutos de vida, independientemente o no de si este bebé, si esa madre recibió corticoide antenatal. Miren, esto es importante porque sabemos que se está haciendo un esfuerzo para que haya surfactante en todos los hospitales, inclusive del interior del país. Entonces, si vamos a referir un recién nacido prematuro, vamos a tratar de que ese niño lleve por lo menos la primera dosis de surfactante, porque a veces nos llaman, no, pero como se va a referir, lo vamos a mandar, pero en el referimiento se pierden 8 horas. Y entonces las posibilidades, recuerden lo que decía el maestro doctor Rivera, las oportunidades perdidas. Siempre colocar en CPAP 5 o 6 centímetros de agua y tratar, por favor, de no dejarlo en ventilación mecánica, a menos que gasométricamente y con los criterios que todos conocemos, el niño realmente necesite un ventilador mecánico. El uso del CPAP reduce un 20% la necesidad del ventilador, reduce la incidencia de broncodisplasia, reduce el riesgo de estenosis subglótica y disminuye la frecuencia de atelectasias. Esto es el CPAP Fisher, este es el que, ¿verdad?, nosotros todos deberíamos de tener, todos conocemos el CPAP burbuja, es así, el casero. Nos resuelve, pero sabemos que le estamos pasando oxígeno frío, que nos regulamos los litros de oxígeno que estamos pasando, bueno, pero nos resuelve. Las apneas, otro gran dolor de cabeza. 75 a 78% de los prematuros entre 26 a 27 semanas van a hacer episodios de apneas. Todos lo van a hacer, inclusive hasta las 35 semanas, pero esta es la población que más lo hace. Qué bueno, como país también hemos avanzado, tenemos que decir las cosas positivas que se están haciendo y una cosa muy positiva es que ya tenemos cafeína, inclusive por parte de Promese, o sea que ya no hay justificación para que nuestros niños utilicen aminofilina, obvio, donde tenemos la cafeína, porque se ha demostrado que tiene ventajas y menos efectos secundarios que la aminofilina y otra vez el CPAP. Recordar, dosis de carga, 20 miligramos por kilo y luego 5 miligramos por kilo por día, una dosis. Vamos a detenernos un momentito aquí, en la prevención de la retinopatía por la prematurez. ¿Y por qué detenernos? Miren, nosotros tenemos en nuestros hospitales programas de pesquisa de retinopatía oportuna, ¿verdad? Y eso es muy bueno y eso es un gran logro. Pero a veces nos detenemos a pensar
¿Cuántos de estos niños nosotros le estamos provocando estos cambios de la retinopatía? Establecemos nosotros, tenemos protocolos en nuestras unidades para establecer límites de saturación. Miren, a todos nos gusta ver esto, y si ten 100 mejor. Ahí estamos todos felices, las enfermeras están tranquilas, los médicos estamos tranquilos, 100%, ese niño está rosado, chévere, todos felices. Recordemos que tenemos que establecer límites de saturación. Menores de 32 semanas, de 88 a 92. Hay que poner límites en el monitor y que el monitor pite cuando pasa o cuando baja, pero vamos a hacerle caso al monitor, no vamos a apagarlo y por ahí mismo seguimos. Entonces, entre 32 semanas, 88 a 94%. Utilizar los mezcladores. Nuestro hospital también está inmerso en este proceso, esto sale a menos de $200, esto nos garantiza que vamos a administrar el flujo de los litros de oxígeno que realmente nosotros queremos para nuestro bebé y vamos a darle gas mezclado. Recordar siempre hacer el primer examen la 4ª semana de vida. Mira, yo siempre he dicho que una de las grandes ventajas que tienen nuestros recién nacidos prematuros es que cuenta con un personal humano, con neonatólogos de excelente formación, y en eso tenemos que agradecer a muchos de nuestros profesores que están aquí en el día de hoy, que se preocuparon por eso. Pero independientemente de eso, no podemos dejarnos llevar del tecnicismo y detalles tan pequeñitos como este, tenerlos siempre presentes. Esto es como una cantaleta, día a día, día a día, día a día, porque es que tenemos que aprender a desaprender. En términos de nutrición, ¿qué hablamos de buenas prácticas? Ustedes recuerdan, por lo menos cuando éramos residentes, los niños se dejaban a veces hasta una semana sin alimentar. Entonces, no porque está haciendo apnea, no porque va a broncoaspirar, no porque tiene mucha dificultad, no porque está en el ventilador. Siempre había un no por qué. Entonces, ¿qué dicen las evidencias? Que mientras más rápido iniciamos la alimentación en el prematuro, vamos a evitar el estado catabólico y aceleramos el desarrollo gastrointestinal. Y contrario a lo que se pensaba anteriormente, que podíamos predisponer a enterocolitis, sabemos que disminuye la incidencia de enterocolitis mientras más rápido alimentamos nuestro bebé. Entonces, siempre iniciar con leche materna, obviamente, el niño tiene que estar estabilizado hemodinámicamente y no puede tener soporte inotrópicos. Fíjense que los menores de 1.200 gramos se recomienda alimentación enteral mínima. Podemos comenzar inclusive, señores, antes de las 12 horas. Lo dejamos por 3 días, si pesa menor de 1.200 gramos, a esta dosis, y posteriormente hay tablas específicas que nos vamos guiando. Si tiene mayor de 1.200 gramos, iniciamos a 20 cc por kilo por día y vamos haciendo ya el segundo día los aumentos. No hay diferencia en cuanto a complicaciones o a tolerancia si alimentamos por sonda o si alimentamos transpilórica, y lo que se recomienda es por sonda orogástrica, nasogástrica, por gabaje preferiblemente, y por favor no diluir nunca la fórmula de prematuro. En las unidades, bueno, en nuestro país no tenemos fortificadores, pero siempre tenemos que tener pendiente lo que es la prevención de la enfermedad osteometabólica del prematuro. Por lo tanto, los fortificadores juegan un rol importante. ¿Cuándo no vamos a alimentar? Si hay inestabilidad hemodinámica, si hay obstrucción intestinal o ilio, enterocolitis, obviamente si ha habido asfixia perinatal. Recordar el aporte vitamínico. A partir de la 2ª semana de edad, vitamina A, C y D. Sales de hierro a partir de la 4ª semana de edad, 3-4 miligramos por kilo por día. Porque a veces le decimos, ok, dele 5 goticas. No, vamos a calcularle lo que le toca. La eritropoyetina humana, recordar solamente en este sentido que siempre que ponemos eritropoyetina debemos acompañar de hierro, y en este caso utilizamos una dosis más alta que es 6 miligramos por kilo por día. La nutrición parenteral, ustedes recuerdan, por lo menos cuando nosotros éramos residentes era así, comenzábamos con 1 o 2 gramos de proteínas y luego íbamos como al 3.º o 4.º día o 5.º, era que se aumentaba. Pues nada, las evidencias actuales dicen comenzar con 3-4 gramos de proteína, comenzar lípidos inmediatamente, no hay ningún problema, a menos que el niño tenga trastornos de la coagulación o trombocitopenia. ¿Y por qué esto? Porque tenemos que lograr que nuestro niño tenga una velocidad de crecimiento similar a la de los fetos de la misma edad gestacional. Entonces, ojo con esto. Definiendo hipotensión en el neonato.
De esto el doctor Rafaelito Mena en el taller del viernes va a tener una conferencia así mucho más extensa. Pero ¿por qué yo quiero tocarlo? Miren, el tema de los líquidos en los recién nacidos prematuros realmente es un tema, porque está contraindicado desde hace un tiempo colocar cargas de lactato a los recién nacidos prematuros, a menos que nosotros tengamos evidencia clínica, gasométrica, de que ese niño realmente está en shock. Entonces, ¿qué es importante? Saber calcular la presión arterial media. Hay muchísimas tablas que utilizan percentiles, pero el gol estándar es que si el recién nacido tiene 30 semanas, la presión arterial media debe de estar por debajo de su edad gestacional. O sea, siempre la presión media debe de estar por debajo de la edad gestacional. No se asusten, no voy a dar una clase de fisiología. De esto solamente voy a mencionar esto. Recordemos la fisiología cardiovascular fetal, remontémonos a lo que está pasando en el útero, en la madre, y qué está pasando desde el punto de vista fisiológico en nuestro bebé. Y solo mencionar que en el prematuro tenemos cardiomiocitos redondeados y cortos, hay una desorganización intracelular, y hay menor cantidad de sarcómeras y de elementos contráctiles. ¿Y por qué siempre tenemos que recordar esto? Porque el prematuro no está en capacidad, su miocardio no está en capacidad de manejar excesos de líquidos. ¿De acuerdo? Entonces, de repente vemos un niño que estaba bien, a alguien se le ocurrió que la presión estaba bajita y lo vio de manera aislada, le puso una carga de lactato y de repente el niño, una hemorragia pulmonar. No, es que prematuro, 28 semanas. No, se la provocamos nosotros. Le abrimos el ductus, hicimos que el niño sangre y probablemente también provocamos hemorragia a nivel del sistema nervioso central. Entonces, detalles tan pequeños como ese pueden, ¿verdad?, hacer que todo nuestro trabajo pues se vaya a la borda y todos nos hemos visto en la tentación de poner una carga de lactato todos los días, me incluyo. Entonces, el concepto de hipotensión permisiva, eso tenemos siempre que tenerlo presente. Recuerden, la presión arterial no se debe de ver de manera aislada. Siempre tiene que estar por debajo de la edad gestacional. Siempre tomar en cuenta el llenado capilar, el color de la piel, el gasto urinario, el estado neurológico, el estado ácido básico. Entonces, si todo esto está alterado, digo, bueno, este bebé está en shock, obviamente yo tengo que sacarlo del shock, si tengo que poner carga, usarla, tratar de evitarla, para eso están los inotrópicos, y si tengo que usar inotrópicos, pues utilizarlos. Con la orina, señores, tener pendiente, porque a veces vemos nuestros residentes que dicen, doctor, ese niño no ha orinado, yo lo veo seco, está en fototerapia, hay que aumentarle los líquidos, hay que ponerle una carga. Recordemos que las primeras 24 horas, este bebé puede estar sin orinar, y esto no implica que haya un problema de deshidratación, ¿de acuerdo? Detección y tratamiento del ductus. ¿Qué hay en buenas prácticas? Antes éramos como un poquito alegres para tratando el ductus, y a veces se utilizaba inclusive de rutina inhibidores de ciclooxigenasa, indometacina, ibuprofeno. Después que llegó, dicen las evidencias que lo ideal es realizar un eco a todo pretérmino menor de 36 semanas en las primeras 24, 48 horas de vida. Y solamente vamos a tratar las primeras 24 horas de vida ductus que tengan un diámetro interno mayor de 1.5, y obviamente si hay un cuadro clínico que indique presencia de SHOM izquierda-derecha, pues obviamente también tenemos que tratarlo. Recordar, hacer sonografía transfontanelar. El primer examen debe de realizarse a las 72 horas, la segunda a la semana, y cuando mandamos este bebé a la casa, recordemos al mes de edad, el seguimiento para descartar leucomalacia periventricular. La estimulación temprana, y eso la gente de Canguro son expertos, ¿verdad, doctora? Recordemos que siempre debemos de estimular a nuestros bebés respetando sus etapas, que no podemos evaluar a un bebé como si fuera de término y que tenemos que hacer ajustes de prematuridad, su edad gestacional, su edad cronológica, que de repente le decimos a la pobre doña vaya a rehabilitación, pues su niño debe de sentarse. No, recordemos que tenemos que ajustar todo eso, y eso yo sé que lo hacemos perfectamente bien. El tamizaje para hipoacusia. Recordemos que en todos los niños debemos hacerlo antes de los 3 meses de edad, pero en el prematuro, además de hacerlo a los 3 meses, debemos hacerlo a los 6 meses, porque recuerden que hay inmadurez coclear. Entonces, no nos conformemos con que a los 3 meses nos llegue un resultado de que todo está bien, sino que a los 6 meses hagamos la intervención nuevamente.
la prevención de virus sincitial respiratorio en menores de 1.500 gramos. ¿Recuerdan lo que les decía ahorita? Estos niños no tienen actividad neutralizante para virus. Esto realmente es un dolor de cabeza. Yo no sé si a ustedes les pasó en sus hospitales, levantan la mano por favor si les pasó, de que este año vimos una alta tasa de reingreso por infecciones respiratorias en los prematuros. ¿A algunos le pasó? Bien, por lo menos en nuestro hospital pasó. Entonces, hicimos pesquisa en algunos niños y encontramos virus sincitial respiratorio. Ustedes saben que existe lo que se llama palivizumab, que es un anticuerpo que se utiliza en los periodos estacionales, se administran 5 dosis y que previene la infección. Los estudios no hablan de que previene mortalidad, pero en un 65% reduce las hospitalizaciones y que el niño caiga nuevamente en una unidad de cuidados intensivos. Obviamente es un medicamento de alto costo, siempre esto hay que ponerlo en una balanza. Nosotros hicimos un anteproyecto, lo hicimos junto con los programas Mamá Canguro y con el apoyo de las sociedades médicas, quien se le presentó, ya lo presentamos a las autoridades para ver si, así como hemos avanzado en términos de surfactante y de cafeína, pues Dios quiera y se pueda también hacer un programa para los menores de 1.500 gramos para prevenir las infecciones de virus sincitial respiratorio. El tema de las inmunizaciones en prematuro, y ya casi estoy terminando. Miren, señores, esto es un dolor de cabeza y la doctora Mota creo que me puede posteriormente ayudar en ese experto en vacuna al fin. Miren, aprender a desaprender, no me canso de decirlo, y nosotros decirle a nuestras enfermeras que tiene que vacunarle un prematuro, y si no tiene 2.500 gramos, mire que no lo vacunan, los devuelven otra vez con un papelito, doctora, pesa tanto. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Los prematuros deben de recibir las vacunas del calendario oficial. Esto se hizo un consenso de actualización en vacuna en este año en el Hospital Ricardo Gutiérrez de Argentina, donde participaron muchísimos países, y las recomendaciones sacadas fueron estas. BCG a partir de los 1.500 gramos. Hepatitis B desde los 2.000 gramos. Y con esto tenemos que tener pendiente que si la mamá es seropositiva, independientemente. Ok, mal pasito. Ok. Decíamos que la hepatitis B se debe de poner a partir de los 2.000 gramos, pero tenemos que tener pendiente que si la mamá es seropositiva, nosotros debemos de administrarla antes de las 12 horas, independientemente del peso o la edad gestacional que tenga nuestro bebé. Entonces, ¿qué pasa? A los 9, 18 meses testeamos, buscamos anticuerpos protectores y si no lo tenemos, pues revacunamos nuestro bebé. Pero sí siempre tener eso pendiente. Neumococo podemos aplicar desde los 1.800 gramos y el resto de las vacunas deben ser aplicadas por la edad cronológica de nuestro bebé. Recordar siempre que si el niño está en la UCI, todos sabemos que no podemos utilizar polio oral, o sea, Sabin, pero sí puede recibir polio inyectado, ¿ok? Ya sí la quito. Siempre he dicho que en nuestras unidades yo prefiero tinta clara a mente lúcida. ¿Y esto por qué? Porque nos confiamos mucho de nuestra memoria. Entonces, nunca debemos confiarnos. En los recién nacidos todo tiene que ser calculado. Nosotros tenemos que tener gráficos para canalizar, gráficos de curvas de la Organización Mundial de la Salud para ver cómo va la tasa de crecimiento de nuestro bebé, para calcular las pérdidas insensibles. Entonces, siempre tenemos que apoyarnos de estos gráficos y no confiarnos en nuestra memoria. Ya casi finalizando, yo lo quiero dejar con algunas reflexiones. A veces nos sentimos como que estamos en nuestra zona de confort y a veces vemos como que todo está mal en la sociedad, en los medios. Entonces decimos, bueno, que todo siga igual, total, las cosas no van a cambiar. La Madre Teresa decía que sí se puede cambiar porque lo que haga cada uno es importante. O sea, el trabajo en equipo es importante y lo que cada uno de nosotros podamos aportar para la mejoría de la calidad de vida de nuestros recién nacidos prematuros, hay que hacerlo. O Gandhi decía, me dicen héroe, yo débil, tímido, casi insignificante. Si siendo como soy, hice lo que hice, imagínense lo que pueden hacer todos ustedes juntos. Y todos conocemos la historia de Gandhi. Imagínense si nosotros nos unimos, cuántas cosas podemos hacer. Y es justamente lo que está haciendo este equipo de la Alianza Neonatal, y esta es una de las tantas jornadas que hemos agotado
justamente para hacer posible que se haga esta jornada a favor de la defensa del prematuro.